Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes o buenos días. Estamos cabal en ese intermedio. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. No sé si ya aparece en la pizarra. ¿Cómo dice ahí? ¿Le interesa saber? ¿Sí? ¿La primera? ¿La segunda? ¿Y eso por qué? Bueno, ya lo vamos a explicar. ¿La tercera? ¿Cuarto? Es tan importante, hermanos, para la vida de un creyente fortalecido, seguro, para llegar hasta el final. Yo creo que el deseo es llegar hasta el final, ¿sí o no? O quedarse a medias. Hay quienes que dicen, ya siento que ya no aguanto, siento que ya no llego. Como dijo alguien un día, como la mojarra, dijo. ¿Y por qué? Porque la mojarra hace así, dice. No, como el dólar, dijo. ¿Y por qué? Que sube y baja. Tampoco. Estable, ¿no? Firme, seguros, convencidos hasta el final. ¿Le gustaría a usted ser eso? Yo creo que sí, es el deseo, es el sentimiento. Bueno, comencemos entonces con la primera, ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Lo que voy a hacer en esta mañana no es un estudio, lo que voy a hacer en esta mañana es una reflexión. Esto lo hemos oído muchas veces y en esta mañana siento en el Espíritu Santo de Dios poder compartirlo a la iglesia y volver y evaluar nuestras vidas. Entonces estamos Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Oigan, tan pequeñito. ¿Qué dice ahí? Este aspecto, el primer aspecto que los creyentes o que los cristianos debemos de tener y debemos de buscarlo, es tan importantísimo. ¿Por qué del debilitamiento en la vida de uno? Cuando hablamos de debilitamiento estamos hablando de flaquezas, estamos hablando de falta de energía, de falta de valor, más cuando se presentan las oportunidades, cuando se presentan las embestidas del diablo que va a dar con ímpetu contra la vida de un creyente, porque eso es así. Satanás puede llegar de la manera en que uno no se imagina. Satanás puede darle un golpe de la manera en que uno no se imagina. Para que la vida de un creyente, para que la vida de un hijo de Dios pueda estar fortalecido, pueda estar bien firme, nos recomienda Dios a través de su palabra, a través de sus siervos, a través del Espíritu Santo, de las Escrituras. Y en esta mañana he venido ante ustedes, hermanos, para recordarles esto también. A eso he venido. Orad, ¿cómo dice? Parece tan sencillo, pero así legalmente. ¿Cuesta orar, sí o no? Así legalmente cuesta. Pero seguramente, si ustedes y yo lo hacemos, seguros, hermanos, que estamos fortalecidos en Dios. El apóstol Pablo, cuando habla aquí a la iglesia, dice, orad, ¿cómo dice? ¿Y cuánto? ¿Y qué es sin cesar? Sin parar, siempre, en todo tiempo,
Eso quiere decir, cuando está enfermo, ore. Cuando está alegre, ore. Cuando va a la iglesia, ore. Cuando se va a acostar, ore. Cuando se levanta, ore. Cuando, mire, sin cesar. Dice que las peticiones de uno deben de ser conocidas delante de Dios. ¿Es así? Usted de aquellos hermanos que, que le tienen que estarle recordando. Hoy no oré. Con razón que se vuelve con su carácter, pues es enojado, enojada, una persona así acelerada. No, hombre, está bien que la gente vive acelerado, que la gente vive en carreras, que la gente viva de una manera así agitado. Pero nosotros los hijos de Dios debemos de disfrutar siempre la paz de Cristo. Comprobado que alguien que ora disfruta de la presencia de Dios. Comprobadísimo. Alguien que está cerca de Dios disfruta de una victoria sobre el mundo. Alguien que ora, seguro, triunfa sobre sus debilidades. Alguien que invoca a Dios, alguien que ora, triunfa sobre el pecado. Comprobado. Por eso de que estos aspectos que quiero transmitirles en esta mañana es tan vital dentro de la vida de la iglesia. No hay que estar corriendo mucho. Hoy no he orado porque me levanté tarde. No, hombre, no hay necesidad de eso. Ustedes se dan cuenta o tal vez han oído, siempre he insistido a la iglesia. Hermanos, oremos, busquemos la presencia, la llenura de Dios. Si lo puede hacer viniendo temprano aquí a la iglesia, hágalo. Lo puede hacer en su casa, hágalo. Lo puede hacer con su familia, con sus hijos, hágalo. Pero lo importante es, hágalo. Lo importante es, sígalo haciendo. Porque si uno lo deja de hacer, seguramente va a cobrar fuerza, lo terrenal, lo humano, en la vida de uno, y de ahí uno se siente debilitado. El apóstol Pablo dice, orad, ¿cómo dice? Alguien me preguntaba en una oportunidad, hermano, ¿y será correcto que yo ore antes de entrar a mis exámenes? Era alguien que estudiaba. ¿Será correcto que yo le pida a Dios que me ayude antes de mis exámenes? ¿Qué le hubiera respondido usted? No. Aparte son sus exámenes y la oración es aparte. No se puede. O sea, llevemos todo en oración. ¿Sí? Todo. Hermano, ¿será que tan así yo tengo que orar? Necesito trabajar, ¿será que tan así para que consiga trabajo tengo que orar? Mayormente. Aspectos materiales, no digamos lo espiritual. La vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios, si está fortalecido en la oración, miren hermanos, seguro va a triunfar sobre el mundo. Porque es lo que a mí me conecta a Dios. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lleva usted de estar desconectado de Dios? Tal vez puede estar conectado a un celular, tal vez.
Tal vez puede estar conectado a un PC, a una computadora. Eso es lo que se ve ahora. Yo me quedo sorprendido. Hace unos días iba por la calle y una señorita iba así con su teléfono, pero así caminando en la calle. Y no se dio cuenta que yo estaba, y iba cruzando la calle, y no se dio cuenta que yo estaba. Me detuve. Dije, le voy a bocinar, pero cuando haya pasado, dije, pero iba tan embuida, tan hipnotizada, estaba tan abstraída en lo que iba haciendo. Cuando pasó, entonces le pité. Hizo así, pero ya para qué, yo estaba parado, ¿ves? Lo quise hacer intencionalmente. ¿Cuántas personas hay así? Que están conectados a un teléfono, que están conectados en internet, que están conectados en no sé qué, en no sé qué. Donde menos están conectados es a Dios. Por eso es de que cuando vienen las cosas difíciles en la vida de un creyente, no saben qué hacer. Cuando llegan los momentos así de adversidad, de lucha, de embestida del enemigo, no saben qué hacer. Ojalá, hermano, que no sea su caso eso. Mi querido joven, que no sea este tu caso. Ya. Está bien que hagas uso de las cosas y todo eso, pero nunca debe uno de esclavizarse de las cosas de esta vida. Nunca. Conéctete a Dios siempre, sin cesar, por medio de la oración. Cuando alguien dice, fíjese, hermano, viera que qué duro para mí cuando quiero orar, viera que me baja un sueño profundo. Lo que pasa es que lo está haciendo tal vez así como por costumbre, por religión. Pero cuando uno ora con necesidad, hermanos, cuando uno ora, invoca el nombre de Dios, dice que hemos de pedir, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu que llevamos dentro intercede por nosotros, ¿verdad? Ese gemir. En la oración puede usted incluir lo que es invocar, lo que es gemir, lo que es clamar, lo que es anhelar. Inclúyele todo eso. Por eso dice, orado. ¿Cuánto tiempo es? Yo me recuerdo que como cuando llegábamos a orar en la zona 1, ¿y por qué se recuerda No, yo me recuerdo cuando llegaba yo a orar, no, hombre. ¿Saben ustedes, hermanos, que hubo una época dentro de la iglesia que quisimos eso, motivar eso a la iglesia? A tal punto que llegamos a dar algunos castigos si alguien no oraba mucho, no iba a los retiros. Después nos dimos cuenta que nos equivocamos. Entonces dijimos, ya no, mejor ya no. Mejor ya no presionemos a la gente, mejor ya no lo hagamos, mejor que cada quien busque. Y cuando ya no se hizo eso, pregunte usted. Si ustedes me preguntaban, allá tuvimos un lugar que se llamaba Coada, habían 3 aulas llenas de oraciones los días sábados, llenos de hermanas, hermanos. Ahora sí me preguntan, ¿seguirá eso? ¿Qué hace? ¿Y dónde está? Usted sabe, hermano, que yo tengo que lavar la ropa. Antes porque no era casada, ahora ya soy casada. No saben no sé qué, que no sé cuánto, que excusa siempre lo va a tener, seguro. Pero lo que voy es esto: busque el momento cómo conectarse con Dios. Ya. Busque cómo entablar esa relación, esa armonía con Dios. Cuando uno lo busca, cuando uno lo encuentra, mire, hermanos, puede estar uno en cualquier lugar, pero ahí Dios se le manifiesta, Dios se da a conocer. El corazón de uno, la mente de uno está ligado a Dios. Orad, entonces,
¿Cómo dice? Sin cesar. Así es que están invitados a continuar, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Están invitados a continuar en la oración. Están invitados a seguir invocando a Dios. Están invitados, hermanos, a seguir esforzando. Triunfe sobre los obstáculos. Triunfe sobre las adversidades. Triunfe sobre todos esos obstáculos que impiden el acercamiento a Dios. Triunfe. Salga victorioso sobre ello. Y se va a dar cuenta, usted le puede decir a los demás que sí se puede, ¿verdad? Pasemos al otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto entonces? Este es otro aspecto muy bonito. La confesión de pecados. Es que si no lo hace uno, esto va tal vez dirigido a muchos hermanos que están comenzando dentro de la iglesia, que tienen menos tiempo. La confesión de pecados, ¿por qué? ¿Por qué es vital hacerlo? Lo que sucede es que el pecado en la vida de un hombre, de una mujer, hace que el diablo tenga acceso. Ese es el problema. El diablo tenga acceso. El diablo puede llegar, puede reclamar derechos. Cuando el diablo ha ocupado un espacio en la vida de una persona. Y si continúa con esto, puede ser que puede involucrarse dentro de la iglesia, puede llegar a ser un miembro fiel dentro de la iglesia, puede ocupar algunos privilegios. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Que al diablo se le conoce como el acusador. Así se le conoce al diablo. El que acusa día y noche. Entonces, ¿cuál sería el problema entonces para un creyente que llega a la iglesia, no limpia, por decir algo, no limpia su corazón, no limpia su vida, no hay un corte? El diablo lo que va a hacer va a estar señalando, va a estar acusando. Y va a estar ahí. Sí, que te robaste tal cosa en tal día, te recuerdas. El diablo es especialista en venir, en acusar hasta recordar los momentos, con quién fue, dónde fue, cuándo fue y qué pasó. Y el diablo es especialista en acusar. De ahí la vida de un creyente va a venir y va a llevar una vida oprimido. Va a llevar una vida sin libertad. Va a llevar una vida no con esa soltura en el camino de Dios, porque la confesión de pecados marca lo nuevo para la vida de un creyente. Se corta algo, corta uno el acceso a Satanás, de ahí ya no puede entrar nunca más. Y de ahí puede uno disfrutar de la libertad. Puede uno correr con paciencia. Aquel que lleva todo esto encima, ese está como cuando uno va a ir, por decir algo. No es mi costumbre poner estos ejemplos, pero les voy a poner este ejemplo. Está como que si yo les digo a un grupo, bueno, vamos a ir a escalar, vamos a subir al volcán de Agua en la antigua Guatemala. Y se preparan, pensemos, unas 100 personas. Vamos a ir a subir el volcán de Agua. Pues uno buscaría los zapatos más livianos, la ropa más liviana. ¿Por qué? Porque uno puede caminar con libertad. Pero ¿qué pasaría si de repente alguien, yo quiero ir a escalar, quiero subir el volcán de Agua, y se mete dentro de una mochilota, que a veces hay unas personas que cargan una mochilona de aquella, le mete poncho, le mete una mudada, le mete trastos, le mete cosas ahí adentro, y aquella mochilón así lo lleva en la espalda y apenas puede caminar?
Y peor, que todo eso es para arriba y para arriba y para arriba. Seguro no va a poder llegar. No va a poder llegar. ¿Por qué razón? Porque lleva un peso encima. Pero ¿qué pasa si agarra todo eso y se despoja de aquello? Entonces ya puede caminar. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Leámoslo en el libro de Hebreos para confirmar lo que les estoy diciendo en esta mañana. Hebreos capítulo 12. Por eso les dije lo que voy a hacer en esta mañana no es un estudio, sino una reflexión para tal vez para aquellas personas que están comenzando y que quieren llegar al final. Aquí está el consejo de la palabra del Señor. Por eso no voy a leer muchos pasajes, porque si no llenaríamos de un estudio esto, y la intención esta mañana es, usted quiere correr este camino, quiere caminar seguro, dar pasos firmes. Atienda lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice ahí? Asediar, ¿qué es? Está como cuando usted se le mete una piedrecita en el zapato, ¿ah? Esa es la figura que más claro les pueda poner. Se le mete una piedrecita en el zapato. Sí camina, pues, o sea, sí da pasos, solo que hay algo que le golpea porque no puede caminar con libertad. No puede, peor si aquella piedrecita que lleva en el zapato es filuda. ¿Se atrevía a dar una carrera así? No se puede. ¿Por qué razón? Porque hay algo que lo va a estorbar, que lo va a asediar. Pues eso hace exactamente el pecado en la vida de alguien que lleva cosas del pasado, que lleva cargas innecesarias. Por eso es de que el consejo de la palabra del Señor para nosotros es tan maravilloso. Dice, despojémonos de todo. O sea que el pecado pesa. De todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que es un asedio. Ahí va a estar una acusación. Ahí va a estar un dedo que va a estar señalando. Puede ser su conciencia, puede ser tal vez la persona que lo conoció, la persona que lo vio cuando algo estaba pasando, que participó en eso. Ahí va a haber un señalamiento seguro. Pero no hay cosa más gloriosa que cuando uno está libre, hermanos. Libre. Los que hemos disfrutado el perdón de nuestros pecados, hermanos, podemos correr esta carrera con paciencia, dice. Así va uno para adelante dando pasos seguros. No está uno con aquella cara, con aquella mochilona que uno no aguanta y ya no aguanta. No, va dando pasos así como cuando comenzó. Así siguen sus pasos, fieles, seguros al lado de Cristo. Así tiene que ser. Pero cuando no, hay una carga ahí. La solución no es llegar con esa carga hasta el final, no. La solución es confesar. Porque cuando uno confiesa, uno es libre. Libre para la gloria del Señor. Libre para servir a Cristo. Libre para seguir a Cristo. Libre para hacer su obra. Pero cuando uno no es libre, que las personas permanecen esclavos. Entonces lo que da a entender aquí dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Cuando alguien entonces no ha disfrutado de esto, puede llevar una carga y correr este camino. Sí puede caminar, pero no como debe de ser. Ahora hay otro aspecto de esto también, que el apóstol Santiago lo dice de alguna manera, de esta forma. Esto sí es la confesión de las ofensas. Dice, porque en algunas oportunidades alguien se enferma y cuando la enfermedad llega, hay alguna razón de ser. Hay alguna lección que Dios quisiera enseñar, quisiera mostrar. Ahí es cuando uno está enfermo, reflexiona uno más, medita uno sobre sus acciones, sobre sus respuestas, sobre su vida. Dentro de eso uno se puede recordar, uno dice, bueno, yo creo que en aquella oportunidad actué mal, di una mala respuesta, le falté el respeto y comienza ese momento de reflexión en la vida de uno. Entonces dice el apóstol Pedro, cuando alguien se enferma y es visitado por los ancianos de la iglesia y confiesa sus faltas, dice que sucede algo glorioso. Dice que no solo sana uno físicamente, sino que actúa uno con libertad. Por eso es que es tan importante estos aspectos. Entonces, dentro de la confesión de pecados, obra la libertad, obra el que uno pueda caminar con paciencia, obra el que uno pueda servir a Cristo sin señalamiento de nadie, porque el diablo eso es lo que hace, señalar. Para que eso no se dé, los creyentes debemos de correr con paciencia. El otro aspecto, ¿cuál sería entonces? La fe. Ese es otro aspecto tan maravilloso dentro de la vida de los creyentes. La fe me hace a mí a que pueda aferrarme de las promesas de Dios. La fe me hace a mí que tenga una motivación interna tan especial. La fe me hace a mí que yo me proyecte hacia el futuro, a las cosas, a las promesas que Dios me ha dado. Y veamos ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, ¿qué dice ahí? O sea que la fe es como tal vez en nuestro contexto, ya la imaginación de uno ya no llega más allá, porque en nuestro contexto eso de escudo ya no es tan usual, ya no es tan usual en nuestro contexto, pero en el tiempo antiguo, por eso que los creyentes lo llegaron a entender muy bien esto, en el tiempo antiguo los soldados, los guerreros, utilizaban todo este armamento que dice el apóstol Pablo aquí, toda la armadura de un soldado. Pero dentro de la armadura que debieron haber tenido los soldados en el tiempo antiguo, utilizaban lo que se le llama un escudo. Y el escudo era en algunas oportunidades no eran círculos, sino como un óvalo. Y por dentro tenía un buen agarrador, a tal punto que el escudo tenía la capacidad en soportar, en que no atraviese los dardos. Los dardos que utilizaban en el tiempo antiguo eran tan fulminante que traspasaba el corazón o traspasaba a las personas mismas. Eso era lo que se utilizaba mucho para las guerras. Entonces, ¿para qué servía el escudo? Si venían los dardos, alguien que tenía un escudo tenía la capacidad de protegerse.
Esto es lo que el apóstol Pablo está dando a entender aquí a la iglesia para que lo podamos comprender. Dice, sobre todo, tomad el escudo, pero el escudo de un creyente, ¿sabe cuál es? La fe, con que podáis apagar todos los dardos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa entonces, hermanos, cuando alguien se debilita en su fe? ¿Qué sucede cuando alguien se debilita o está debilitado? Fácilmente un dardo puede traerlo abajo. Fácilmente un dardo del enemigo, del diablo, lo puede aún destruirlo más. Eso está como que de repente, por decirles algo, hay enfermedades tan comunes, tan necesarios dentro del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, una buena gripe es parte de las enfermedades que son necesarias. Una buena fiebre es parte de no cabe duda, de la limpieza que el cuerpo necesita. Pero fíjense que cuando alguien está debilitado en la fe, pasa esto. De repente usted le da una buena fiebre y de repente llega alguien. Mira, ¿no será? ¿Y si esa fiebre te pasa algo más? ¿Y si esa fiebre de repente se te vuelve no sé qué? ¿Y si de repente convulsionas? ¿Y si de repente no sé qué? Y usted, si alguien está debilitado en la fe, llegó el dardo ahí, ¡pah! Le llegó el dardo. Si alguien está debilitado en la fe, mire, la cabeza empieza a trabajarle. Empieza a hacerse un enredo dentro de su cabeza, porque está debilitado. Pero cuando alguien tiene el escudo de la fe, llegó el dardo, ¡pum!, topó en el escudo, todo rebotó. Porque usted se ha fortalecido en la fe. Su fe está firme. Puede ser la enfermedad, o puede ser el problema, puede ser la dificultad bien complicada, donde pareciera que no hay puertas, no hay salida, pareciera que uno está encerrado. Pero solo por contarles algo, pareciera que uno estuviera en un hoyo metido en medio de leones, donde no hay salida. Para salir había que ver en lo que uno quiere treparse, ahí están los leones. Pero viene mi Dios y puede venir y taparle las quijadas, taparle la boca de los leones. ¿Eso es lo que hace la fe? Ese es. Pero cuando alguien está debilitado en su fe, miren, se siente sin salida. Hombre, para todas las cosas difíciles que puedan haber en la vida, hay un Dios que jamás nos dejará avergonzados. Yo lo he visto, se los puedo transmitir con toda confianza, con toda libertad, como ese Dios a que yo sirvo, a que lo he visto actuar, no una, muchas veces puedo testificar. Dios no ha cambiado, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que uno muchas veces se debilita en la fe. ¿De verdad? El apóstol Pablo dice, tomen el escudo de la fe. Así ustedes puedan apagar los dardos del maligno. Pero cuando uno ya no tiene escudo, lleva uno las de perder. Dice entonces, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, no algunos, todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esa es la otra parte. No quisiera llegar hasta ahí todavía. Otro pasaje más en el libro de Hebreos, siempre sobre
sobre la fe. Es capítulo 10, hermano. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza. Oigan eso. Que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué dice? ¿Saben qué es lo más glorioso que la iglesia debe de esperar? Es que el Señor nos saque de este mundo, hermanos. Eso es lo que yo sueño con eso, sinceramente les digo. A veces digo, Dios mío, de repente vienes hoy por nosotros, ¿verdad? Yo sueño con eso, anhelo. Señor, como quisiera que regresaras hoy, Señor. O sea, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿cómo dice? No al estilo que algunos predicadores dicen, va. Yo soy un predicador y vivo por fe, denme una ofrendita, hermano. Una ofrendita por ahí. Vivo por fe, le encargo ahí mi ofrendita. Esa no es, hombre. No han malinterpretado este pasaje. Por eso de que hay gente que dice, que hay predicadores que así dicen. Yo he renunciado a mi trabajo y todo, así es que ahí les encargo, hermanos. No. Los siervos de Dios no se vive de limosnas, de verdad. No. Al contrario, trabajamos. Eso sí, lo que hacemos, Dios lo bendice, ¿no? ¿Verdad? Dios nos da nuestras actividades y bendice la obra de nuestras manos. Hasta todavía da para compartir con otros y dice así. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? ¿Qué es eso de retroceder? Echarse para atrás, ¿va? Pegar el regresón. No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que, ¿qué dice? De los que tienen fe. ¿Para qué dice? O sea, ¿qué es eso de preservar? Conservar, mantener. Eso es preservar, mantener para algo. ¿Por qué entonces alguien deja de ser santo? Alguien empieza a perder el temor de Dios. Alguien empieza a perder su fidelidad, su lealtad a Dios. Todos estos aspectos, cuando alguien los empieza a perder, es porque está retrocediendo, está perdiendo su fe. Pero dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice. Ahora el otro aspecto que les dije, ¿cuál es? Saben ustedes, hermanos, que Dios nos ha dado algo tan hermoso, y eso se los explicaba el otro día. Los creyentes no únicamente deben de ser de aquellos boxeadores cansados, donde únicamente se están defendiéndose de su adversario. Así parecieran los creyentes hoy en día. ¿Saben ustedes, hermanos, que cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó el pueblo de Dios, los hombres de Dios, los siervos de Dios? ¿Saben cómo le dijeron un día al apóstol Pablo y a Silas? Estos que trastornan el mundo, les llamaron. Y trastornar es desbaratar. Ese es trastornar, desbaratar algo. A ellos los llamaron que trastornaban el mundo. ¿Y por qué razón? Tenían una capacidad, miren hermanos, de venir, de llevar la palabra, no importa quién sea. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy en día cómo se ha perdido ese valor,
esa fuerza. Por eso es de que la iglesia evangélica se ha mezclado mucho. El mundo y es una mezcla que se vive extraña. Es creyente el día domingo, pero entre semana es saber quién será. Entre semana anda con cachos, ¿va? O sea, es una mezcla extraña. Eso es lo que se vive hoy en día. ¿Por qué? Porque hay temor, hay miedo de hablar de la palabra de Dios. Que se me olvida que ya por lo de Coy, cuando hubo una época en que nos reuníamos a orar, a recibir la palabra y todo eso ahí, habían varios vecinos que les caía mal eso. Así literalmente, hermanos, sonaban las pedradas en las puertas de la iglesia. Lo que hacíamos era medio cerrarla un poco, porque sonaban los hondazos, las pedradas en la puerta, y porque no querían. Aparte de eso, pues como cerrábamos un poquito la puerta, mejor si idearon algún día. Y es precisamente quemar chile seco. Y cabalmente el aire que venía de ahí, cabal entraba en la iglesia. Y los que estábamos reunidos así, y así porque el olor del chile seco es. Bueno, esa es una de las experiencias que hemos vivido. Así les podría contar muchas, ¿verdad? Muchas experiencias, pero lo que voy es eso. ¿Qué ha padecido usted ahora por Cristo? Los muchachos que se juntan ahora con los muchachos que a internet, que no sé qué, ¿de qué les habla? ¿Será que les habla de Cristo? No, hombre, a veces se ponen a hablar, perdón la expresión, pero de puras bobadas de este mundo, de verdad. De eso se ponen a hablar. Inclusive hay muchachos aquí dentro de la iglesia donde un día he tenido que, así sinceramente se los digo y de repente puedan averiguar y es así. Algunas veces he reunido a muchachos que se ponen a hablar de las patojas, se ponen a hablar de no sé qué, de no sé cuánto y digo, o sea, igual pasa a veces con las patojas. Se ponen a hablar de los muchachos que me gusta ese peinado. Eso nada que ver, pues. La iglesia tiene algo muy glorioso. Dios le ha dado una espada que se le llama la palabra de Dios. Es una espada que, miren, hermanos, en primer lugar tiene que ser atravesada el alma de uno, pero no en el sentido en que pueda hacer daño. Aquel que ha sido atravesado por la espada, que es la palabra de Dios, eso significa que uno puede encontrar la salvación en la palabra. Porque muchos ya no hacen uso de la palabra, hermanos, de verdad, así. No saben qué hacer cuando llega el momento que les dijera de adversidad. Eso está como que si a usted un día le salen unos 4 o 5 perros de esos perros y usted sin llevar nada en las manos, ¿qué haría? ¿De verdad qué haría si le salen unos perros decididos a morderlo? ¿Qué haría? Lo más que podría, chucho, quítese. Pero ¿qué pasa si lleva una espada en su mano? Agarra esa espada y animal que se le acerca, decidido a protegerse. Pues más que eso, Dios le ha dado a la iglesia una espada que se llama la palabra de Dios. Hermanos, hay que hacer uso de la palabra. Eche mano de la vida eterna. Eche mano de las promesas de Dios. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no sabe qué hacer? ¿Y por qué se amilana? ¿Y por qué se desmotiva? ¿Y por qué se asusta? ¿Y por qué no sabe qué hacer?
Dice en el versículo 41, para poder entender el contexto, dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu palabra o a tu dicho. Y daré, ¿qué dice? Esta expresión que hay aquí, respuesta, es secundar algo. Como quien dice, viene el adversario y tira sus dardos, y usted viene y agarra y da una respuesta con la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. El uso que se debe de hacer de la palabra, el uso que se debe de hacer de las escrituras, porque aparte es leerlo, ese es un aspecto, pues. O sea, leerlo es un aspecto, pero el usarlo, el que usted pueda utilizar, está como que lo que enseñaban a los soldados cuando entraban en el ejército. Lo primero que hacían era agarraban un fusil y le decían: esta va a ser tu novia, y se lo tiraban así, ¿va? O sea, eso estoy hablando hace unos 20, 30 años atrás, para que aquel pobre muchacho no estuviera pensando en la novia ahí metido en el ejército. Decían: esta va a ser tu novia, tené. Le enseñaban a desarmarlo, a limpiarlo, a armarlo y todo, y a utilizarlo. ¿Por qué? Porque le iba a servir estando en la guerra. Ahora ya no hay guerra, ¿no? Pero antes sí. Existía la guerra interna, la guerra civil, del ejército contra los guerrilleros. O sea, ya se imaginan ustedes un soldado metido en la montaña sin saber cómo utilizar un arma de eso. Pues eso es lo que pasa con muchos creyentes, hermano. El diablo los bombardea y no saben usar la palabra de Dios. Por eso que algunos, la lucha en su mente, que la lucha, hermano, que viera que la lucha es contra mis debilidades. Todos somos débiles, todos somos frágiles, pero con el poder de Dios podemos triunfar, hermanos. De verdad. Hay que hacer uso de la palabra de Dios. Hay que echar mano de ello. Pero el problema es que cuando uno no lo usa, teniendo semejante armamento, peor que termonucleares, que nucleares, peor todavía, porque esto sí es un arma. Como le dije un día a una persona, me dijo, porque me preguntó, ¿anda armado? Me dijo, sí, le dije. ¿Dónde está su arma? Le enseñé la Biblia. Esa no es arma, me dijo así, con desprecio. Peor todavía, le dije, que lo que usted carga, porque cargaban su pistolita aquí. Peor todavía que eso, le dije, porque contiene la vida y la muerte, le dije. Haga uso de la palabra, hermano. Use lo que Dios le ha dado. Si usted hace uso de lo que Dios le ha dado, seguramente usted va a ser un creyente, un cristiano, alguien que profesa la fe, victorioso en el Señor. Vamos a orar en esta mañana.